En la mayoría de las civilizaciones del pasado fueron principalmente los hombres los que se dedicaron a la sangrienta tarea de ganar el poder a través de la guerra. Pero no siempre. A lo largo de la historia existieron figuras femeninas que desempeñaron papeles poderosos e influyentes. Muchas mujeres poderosas han dirigido naciones o guiado ejércitos a la guerra, conocidas no solo como temibles luchadoras, sino también como astutas estrategas y líderes inspiradoras. Hubo otras que se hicieron un nombre en un dominio tradicionalmente mantenido por los hombres y cuyas historias, transmitidas a lo largo de los siglos, siguen siendo contadas hoy en día. Yo soy el documentalista y esto es Mujeres Poderosas del Mundo Antiguo, parte 2. Prostituta y pirata. Xingxi nació en la provincia china de Guangdong en 1775. Se convirtió en una prostituta que trabajaba en un burdel flotante en Cantón. En 1801, el pirata Shen Yi, que comandaba una flota de barcos llamada Red Flag Fleet, se dirigió a la belleza de Xingxi y la tomó por esposa. Con Shen Yi y Xingxi, codo con codo, la flota de bandera roja pasó rápidamente de 200 barcos a más de 1,700 barcos. Shen Yi murió en 1807, solo 6 años después de casarse con Xingxi. En el momento de la muerte, la flota de bandera roja estaba formada por unos 50,000 a 70,000 piratas. Xingxi, deseando no volver a una vida de prostitución, sabía que esta era su oportunidad de llegar al poder. Ella se convirtió en una estricta y regimentada señora pirata. Se centró mucho en la estrategia comercial y militar. Incluso se esforzó mucho para formar un gobierno ad hoc, bajo el cual sus piratas estaban obligados y protegidos por leyes e impuestos. También estableció reglas estrictas sobre el tratamiento de los prisioneros capturados, en particular de las mujeres. Las mujeres cautivas que se consideraban feas eran liberadas ilesas. Un pirata que deseaba tomar a una bella hembra cautiva como esposa era libre de hacerlo, pero estaban obligados a serles fieles y a cuidarlas. La infidelidad y la violación fueron delitos castigados con la muerte. Cuando parecía que Xingxi no podía ser derrotada, los chinos ofrecieron amnistía a todos los piratas con la esperanza de eliminar el reinado de Xingxi sobre el mar. Xingxi entró en negociaciones con el gobierno hasta que se acordó que terminaría su carrera como pirata siempre y cuando se le permitiera conservar todo su botín. Xingxi regresó a Cantón y abrió una casa de juego, donde permaneció hasta su muerte en 1844. Zenobia, la reina guerrera de Palmira. Zenobia era una reina de Palmira, nacida alrededor del año 240 después de Cristo. En ese entonces, una provincia romana. Se casó a los 18 años con Septimius Odaenathus, un miembro influyente de la sociedad de Palmira. Sin embargo, solo 9 años después, él y su hijo de su primera esposa fueron asesinados. El hijo de Zenobia
Babalatus se convirtió en rey de Palmira, mientras que Zenobia gobernó como regente. Como Roma fue agarrada por la crisis del tercer siglo, fue la oportunidad perfecta para que Zenobia extendiera el dominio de Palmira. En el año 269 después de Cristo, Zenobia envió a su general Sabdas para reclamar la provincia romana de Egipto como suya. Con la ayuda de su aliado egipcio, Timagenes, y los palmirenses pudieron derrotar al prefecto romano de Egipto. Para consolidar su posición en Egipto, afirmó que era descendiente de Cleopatra. Tras la conquista de este, Zenobia hizo marchar a su ejército a Anatolia, conquistando territorio romano hasta Ancira. Luego se trasladó a conquistar Siria, Palestina y el Líbano, utilizando una mezcla de poderío militar y propaganda ideológica. Inicialmente, el imperio de Palmira fue reconocido por el nuevo emperador romano Aureliano, que se ocupó de la campaña contra el imperio galo en el oeste. Sin embargo, tras haber derrotado al imperio galo, Aureliano volvió su mirada hacia el este, derrotando finalmente a los palmirenses y capturando a Zenobia, cuyo destino final se desconoce. Jeanne de Clisson, la leona de Bretaña. En medio de la guerra de los 100 años entre Inglaterra y Francia, una enfurecida francesa llamada Jeanne de Clisson se lanzó al mar con una flota de buques de guerra donde cazó despiadadamente barcos del rey Felipe VI para vengar la muerte de su marido, que fue ejecutado tras los rumores de que había desertado al lado inglés. Por su ferocidad finalmente adquirió el nombre de la Leona de Bretaña. Jeanne y su tripulación masacraría a la tripulación de los barcos del rey, dejando con vida a 2 o 3 marineros para que el mensaje llegara al rey de que la Leona de Bretaña había atacado una vez más. En sus esfuerzos por mantener el Canal de la Mancha completamente libre de barcos franceses, formó una alianza con los ingleses, lavando suministros a soldados para las batallas. Continuó su trabajo como pirata incluso después de la muerte de su enemigo, el rey Felipe VI, en 1350. Jeanne de Clisson luchó como pirata durante 13 años. Cuando terminó su búsqueda de venganza, no fue porque perdiera una batalla ni porque las autoridades francesas finalmente la alcanzaran. Jeanne encontró el amor en el noble inglés Sir Walter Brindley, que había sido teniente del rey Eduardo III durante una campaña contra Charles de Blois, su archienemigo. Se casó con Sir Walter en 1356 y se instaló en una vida tranquila en el castillo de Hennebont, en Francia, que era territorio de sus aliados de Montfort, y más tarde murió allí en circunstancias desconocidas. La reina hechicera, la dama de Cao. El día había sido pesado en batallas y rituales, y un grupo de individuos que fueron derrotados, desnudos y atados juntos, fueron subidos por las escaleras largas hasta la plataforma superior de la gran pirámide, donde fueron asesinados, degollados y sacrificados a su deidad suprema. Una gran copa de plata, la marca de un gobernante de la sociedad Moche, fue usada para recolectar la sangre, y luego la sangre fue consumida por la reina sacerdotisa y el círculo se completó, porque la vida se alimenta de la vida, y esto parece haber sido un concepto cultural fundamental para la violenta y apasionada sociedad Moche. En el 2006, los arqueólogos de Perú hicieron un descubrimiento increíble. En la hermosa costa norte del Perú, el lugar conocido como Huaca, el Brujo, lugar sagrado del mago, que en su día fue un centro de funciones sociales y religiosas, los investigadores descubrieron el lugar de descanso final de una momia tatuada, que ha llegado a ser conocida como la Dama de Cao.
Como la descripción presentada anteriormente, la Dama de Cao era una poderosa sacerdotisa mística que se dedicaba a rituales violentos y gobernaba a los moché. El sorprendente descubrimiento de la hembra tatuada en la colina del mago hizo que los arqueólogos reconsideraran su modelo masculino de la estructura política moché. Los descubrimientos posteriores de otras 8 reinas moché dejaron bastante claro que no se trataba de una sociedad gobernada solo por hombres. Parece que la sociedad moché se basaba en estados vagamente alineados gobernados por reyes sumos sacerdotes o reinas sacerdotisas y que la división del gobierno era de una naturaleza más equilibrada. Nefertiti, la reina del Nilo. Nefertiti fue la principal consorte del faraón egipcio Akenatón, antes de Amenhotep IV, que reinó entre 1353 y 1336 a.C., aproximadamente. Conocida como la gobernante del Nilo y la hija de los dioses, Nefertiti adquirió un poder sin precedentes y se cree que tenía el mismo estatus que el propio faraón. Nefertiti se casó con Amenhotep IV alrededor del año 1357 a.C. y más tarde fue promovida para ser su reina. En el 4º año del reinado de Amenhotep IV, el dios Sol Atón se convirtió en el dios nacional dominante. El rey lideró una revolución religiosa cerrando los templos más antiguos y promoviendo el papel central de Atón. Nefertiti había desempeñado un papel prominente en la antigua religión y esto continuó en el nuevo sistema. Adoraba junto a su marido y ocupaba el inusual puesto de sacerdote de Atón. En la nueva religión, virtualmente monoteísta, el rey y la reina eran vistos como una primera pareja primitiva, a través de la cual Atón proporcionó sus bendiciones. Así formaron una tríada o trinidad real con Atón, a través de la cual la luz de Atón fue dispensada a toda la población. Durante el reinado de Akenatón y quizás después, Nefertiti disfrutó de un poder sin precedentes y para el 12º año de su reinado hay evidencia de que ella pudo haber sido elevada a la condición de corregente, igual en estatus que el faraón mismo. A menudo se la representaba en las paredes del templo en el mismo tamaño que él, lo que significa su importancia, y se la muestra sola adorando al dios Atón. En el año 12, el nombre de Nefertiti deja de ser encontrado. La razón de su desaparición del registro histórico sigue siendo una cuestión de especulación y debate. Yo soy el documentalista y esto fue Mujeres Poderosas del Mundo Antiguo, parte 2.